Hola chicos, continuamos. Perdón, pero se me cortó la clase, el internet se fue de vacaciones por un momentito. Algunos me escribieron y me dijeron, hermana, ¿pudimos tener esta hora libre para desayunar? Ok chicos. La colonia española. Hablábamos del ámbito político, administrativo, económico, social y religioso. Continuamos entonces chicos. Continuamos hablando de lo que sucedió en cada una de estas partes. Y en lo que era el ámbito político administrativo de las colonias, recuerden que estaba la máxima autoridad que era el virrey, que era el representante de la corona, del ámbito también político y religioso. Estaba el Real Patronato, que era el encargado de nombrar a los obispos del imperio y la administración de los diezmos, de recaudar este tributo, que por cierto todo esto regía en manos del ámbito de la reina o de los reyes católicos de allá en España, y iba a la par con la religiosidad, con la Iglesia Católica. También se fundó el Consejo de Indias, que era el encargado de tratar asuntos de gobierno de los virreinatos. Era una especie de asamblea constituyente. La audiencia, que era el consejo, los consejeros que tenía el virrey. Los alcaldes de mayores con autoridades sobre varias ciudades y los corregidores de autoridades sobre una ciudad. Entonces, en la audiencia estaban también los corregidores de autoridad sobre una ciudad y los alcaldes. Ellos eran como especies de gobernadores en las ciudades. Ahora, recordemos que hubieron la mezcla de estos, tanto como el antiguo y el nuevo continente, porque así nos llaman a nosotros, la mezcla de estas dos etnias, de estas dos razas le llamaban antes. Entonces nace el mestizaje, nace una nueva cultura que se ha mantenido hasta la actualidad. Las tradiciones, las creencias, la forma de vida. Los españoles trajeron de Europa la religión católica, las costumbres que tenían, la vestimenta, el idioma, la creencia en lo que era la parte religiosa, como ustedes ya saben, la religión católica, y a una forma de vestir. Mire cómo comenzaron a vestirse por castas o por jerarquización. El español y española tenían hijos aquí, estos le llamaban criollos. Un criollo y otra criolla tenían criollo, y el español y una india, el mestizo, el español y una negra, mulato, los negros e indios se llamaban zambo, mestizos e indias los cholos, mestizos y españolas castizos, mulatos y españolas morisco, español y morisca albina, negro y zambos prieto. Esas fueron los mestizajes, ¿verdad?, que hubieron aquí de las dos razas. Todo esto trajo el encuentro de estos dos mundos. Y hablemos de las clases sociales, que por cierto eran evidentes. Estaban los españoles con el virrey a la cabeza, los gobernadores, los de las audiencias, los arzobispos, los curas. Recuerden que la religión, los religiosos estaban ahí, los criollos, que eran hijos de españoles nacidos aquí en América, los mestizos, mulatos y zambos, luego los indígenas, y al final estaban los esclavos, que no eran dueños ni de su vida ni de nada, no tenían ni voz ni voto, lo único que tenían que hacer es obedecer. Y en general, esta época colonial se dividió en tres partes: el siglo XVI hasta 1592, el siglo XVII y el siglo XVIII. Podemos ver muchas características en la época colonial, que es la arquitectura, la pintura, la ingeniería, el teatro, la música, escuelas que hicieron muy sobresalientes en esta época. Podemos encontrar aún edificaciones en la actualidad en lo que es la ciudad de Quito, en la sierra ecuatoriana. Trajeron los españoles lo que es sus costumbres y cultura, arte, escuelas de artes muy sobresalientes allí. Y aparece aquí una forma de trabajo. Tiene que ver mucho con el método en el cual se obligaba prácticamente a
a esclavitud. Y aquí están en los medios rurales, los obrajes y las haciendas. En los centros urbanos estaban las empresas, los textiles, los comerciantes, la parte agraria. Todo regía bajo la religión católica, como yo les decía, chicos. Todo era regido, habían conventos, habían regulación del trabajo, lo que se hacía en el campo, lo que hacían en las ciudades. Y aquí es la parte que les quería explicar. Se establecieron varias instituciones para mejorar la economía, de los chapetones, los descendientes, es decir, la corona, todo el dinerito que se hacía aquí era enviado a España. Se hacía una explotación, porque esa es la palabra, explotación indígena y de negros. Estaban las encomiendas, las mitas, los obrajes y las reducciones. ¿Pero qué eran las encomiendas? En virtud de esta institución, la tierra de los indígenas pasó a ser, como yo les dije, del poder de los españoles. Consiguían entregar a los conquistadores grandes extensiones de la tierra junto con los indios que en ella habitaban, con el objeto de que les cuiden, los adoctrinen y les enseñen a leer. En tu propia tierra tú ya no eras el dueño, pero a cambio te enseñaban eso, a leer, adoctrinarte en la religión y a escribir. En las mitas consistía en la obligación de ir a trabajar a las minas de oro y plata. Los trabajadores estaban regulados supuestamente por las leyes de Indias y la disposición de los cabildos. Aquí excluyendo a los caciques, los forasteros, inválidos y mujeres. Solo hombres fuertes, fornidos, que por cierto la mayoría moría en las minas. Y los obrajes, que eran las fábricas de tejidos, donde se trabajaba con la materia prima lana, algodón y cabuya, como también los que elaboraban las alpargatas, costales, mechas, pólvoras, monturas, sombreros, donde los indígenas trabajaban día y noche, no tenían horario para descansar. Y muchos también, igual que en las mitas, morían. Estas fábricas eran complementadas por los llamados batanes, situados junto a los ríos, donde se preparaba, se lavaba y luego se almacenaba la materia prima. Y las reducciones consistían en la agrupación familiar con fines de adoctrinamiento religioso. A los encargados de esta institución se denominaban doctrines, quienes tenían la obligación de enseñarles a hacer practicar la religión católica a estos grupos familiares. Bueno, chicos, hasta aquí ha llegado la pequeña retroalimentación del día de hoy, que les dije que les iba a enseñar un poco sobre mitas, obrajes, encomiendas, donde había un encomendadero, como yo les decía, encargado de ciertos grupos de personas en los cuales debían adoctrinarlos. Aún podían golpearlos, chicos, sí, hasta ellos llegaban si no querían aprender a las buenas. De aquí sale ese dicho que la letra con sangre entra. Bueno, chicos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde y